¿Qué tal, amigos de Radio Control Total? Bueno, pues ahora estamos en este nuevo desempaque. Es un múltiple desempaque, vienen bastantes cositas. Y bueno, pues les voy a mostrar. Déjenme ir abriendo de uno por uno para que vean. Ya estaba esperando yo esto para continuar con los proyectos. Pero bueno, vamos a empezar con esta, ¿sí? Bueno, veremos qué es esto. Déjenme ver por dónde lo abrimos. Yo creo que por aquí. Todos estos paquetes llegaron en un promedio de más o menos, ¿qué será? Como 25 días. Por ahí más o menos. ¿Esto qué será? Vamos a ver de qué se trata. Recuerden que en la descripción de aquí del video les voy a poner, bueno, esto sí viene bastante bien empacado. Les voy a poner el enlace de compra de todos estos productos para ver de qué se trata, ¿sí? Ah, miren qué es esto. Miren, vamos a ver. Viene cerrado, hay que abrirlo. Miren nada más. Esto pertenece a otro ramo que yo lo voy a adaptar. Hoy, bueno, otra bolsa. Bueno, sí viene bastante bien empacado. Vamos a ver, miren nada más esto. Dejen quitar esta bolsa. Sí. Miren esto. Bueno, este es unas llaves Allen, ¿sí? Bueno, esto, miren, es una polea. Sí, esta es otra más pequeñita y una banda. Creo que la banda ya me resultó lo que estoy viendo para mi proyecto. Ya resultó un poco larga. Esto es así. Bueno, déjenme comentarles. Estos productos son para las impresoras 3D, pero yo lo voy a adaptar. Miren dónde tenemos, aquí está mi motor. Lo pedí para el tamaño del eje. Bueno, no entra por el prisionero, me parece. Bueno, aquí entraría esto. Vamos a decir lo que es así. ¿Sí? Y luego la polea. Bueno, pues sí, está más o menos bien. Sí, yo creo que sí. Digo, la calidad del producto de esto yo lo veo bien. La banda está bastante bien. Es de 300 milímetros. ¿Sí? De perímetro. Como yo no sabía qué largo iba a tener, bueno, nada más fue a puro cálculo. ¿Sí? Esto es para hacer un proyecto de una motocicleta. Obviamente ya se van imaginando. Va en la llanta trasera de la moto y por ahí metido en el chasis el motor, ¿sí? Con la banda, porque bueno, pues no tenemos cadena para la tracción. Entonces esto quedaría algo así. Bueno, pues sí me gustó mucho estas piezas. Bueno, vamos a dejarlas por aquí a un lado. El motor. Vamos a ver el otro paquete. Vamos a ver de qué se trata. Les digo, llegó todos estos con diferencia de 1 o 2 días. Pero llegaron bastante bien. Muy rápido. A ver de qué. Ah, miren, ya sé qué es esto. Miren nada más, déjenme aquí cómo está. Vamos a quitar aquí la cinta. Oh, miren esto. Un controlador de velocidad. Y el motor. Vamos a ver. Ay, bueno, también viene. Miren esto. Ah, y sí trae cable siliconizado.
cosa que el motor del aerocoche, que es muy parecido. Son los mismos kilovolt, 3930. Sí, vamos a abrir este. A ver qué tal. Trae su instructivo. Vamos a ver qué tal está esto. Bueno, pues a ver, vamos a ver qué tal. Oh, miren nada más. Esto sí me gustó. Está, bueno, bastante grande. Bueno, pues esto sí me gustó. Es para 60 amperes. 2 o 3 lipo. Bueno, miren, aquí tengo el controlador pasado y miren el tamaño. Está mucho más pequeño. Pero bueno, pues sí me encantó. Es complemento, son de la misma marca. Sí. Sí me gustó bastante. Y el instructivo, bueno, viene en inglés. Viene aquí la programación, cómo programarlo, y aquí, bueno, las características de los distintos controladores de velocidad con los distintos amperes que existen con relación al controlador. Este es de 60 amperes. Bueno, le corresponde todo esto. El tipo de motor que debe de ser, el recomendado le pone 9T, el mío es de 10T. Pero bueno, para carros de 1/10, de escala 1/10, de 2 a 3 celdas de lipo, y tiene un BEC, un circuito eliminador de batería, 5.8 volts a 3 amperes. Bueno, pues muy bien que está esto. Vamos a poner por acá el instructivo. Sí me encantó esto, está muy bien. Y bueno, pues ahora seguimos con este último, esta caja. ¿Sí? Bueno, también llegó bastante rápido. Les digo, como en un mes, poquito menos del mes, y 25 días más o menos. Bueno, vamos a abrirle aquí con cuidado. No vayamos a cortar algo. Bueno, pues vamos a abrirla, a ver de qué se trata esto. Oh, miren nada más esto. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, esto yo no lo pedí, o se me hace que lo traen de relleno esto, no sé. Son unos, bueno, de hula espuma, no sé qué sea. Miren nada más. Oh. Pedí 8 llantas. ¿Sí? Esto vamos a quitarlo. Miren nada más. No, pues sí están bastante bien. El dibujo, sí, fue el dibujo que yo pedí. Pedí 8 neumáticos, 8 llantas, porque el proyecto que voy a hacer necesita 6 llantas. Sí, entonces me van a sobrar 2, de las cuales de esas 2 también las voy a ocupar. Ya hay otro proyecto. Bueno, pues sí están muy bien. Sí, me encantaron mucho. Bueno, pues están de maravilla las llantas. Vamos a ver qué más tenemos. Ah, sí, miren esto. Es un diferencial. También ya tenía tiempo de que estaba atrás de uno de estos. Viene desarmado o semi desarmado. Hay que montarlo aquí. Esta pieza como queda. Esto debe de ser así. Bueno, pues está bastante bien. Luego tenemos
es la base del diferencial. Vamos a ver, lo pedí también de este color. Bueno, esto, creo que esto va así, miren. Así cae esto. Sí, el diferencial se fija, bueno, esta base al chasis y el diferencial. Aquí tiene una especie de pernos y aquí cae. Y obviamente se atornilla por acá abajo. Bueno, pues está muy bien eso. Aquí que tenemos es el soporte para el motor. Vamos a ver. Ay, trae su valero. Eso yo no había contemplado. Aquí viene, se fija muy bien. Aquí vienen los... Déjenme sacar ya lo último de la caja. Miren, sí. No se vaya a perder. Trae un prisionero. Este entra aquí. Así es. Aquí está el prisionero. Bueno, este sí se me hizo muy pequeño. Y este creo que no existe. Yo no lo pude encontrar metálico. Este es... Esto iría aquí así. Este va aquí. ¿Sí? Algo así más o menos. Vamos a ponerlo. Este entra aquí. Y obviamente el motor. Esto se fija así. Así va. Bueno, pues está todo de maravilla. Muy, muy, muy bien. La calidad está muy bien. Me ha encantado todo. Obviamente pues hay que probarlos. A ver qué tal con la prueba. Pero bueno, pues yo pienso que no va a haber ningún problema. Y bueno, pues entonces esto es lo que les quería enseñar. Y bueno amigos, pues hasta aquí les dejo este video. Les doy les mando un saludo, perdón, a todos mis suscriptores. Gracias por todo ese gran apoyo. Y bueno, pues aquí tienen todo este desempaque, que bueno, ya me va a servir mucho para los nuevos proyectos. De aquí tienen que salir por lo menos 3 proyectos, que vienen otras cositas complemento de todo esto, pero todavía no han llegado. Pero bueno, ya con esto tenemos para trabajar en esos 3 proyectos, ya irlos empezando. Y bueno amigos, pues suscríbanse por favor, denle dedito arriba, activen la campanita por favor y compartan los videos, que eso es bien importante. Y bueno, pues gracias a su apoyo y aquí estamos pues dándole a todo esto. Y cualquier cosita pues ahí en la caja de comentarios pregúntenme, yo con mucho gusto les estoy respondiendo todas sus dudas. Bueno, pues nos vemos para el siguiente video. Muchas gracias.